Bueno, vamos a estudiar la derivada implícita, pero antes de eso hay que tener claros dos conceptos, el concepto de función explícita y el concepto de función implícita. Entonces, ¿qué es una función explícita? Una función es explícita cuando la variable dependiente está despejada. ¿Cómo es esto? Vamos a analizar. Todos recordarán el gráfico de una función. ¿Sí? Aquí tenemos el eje y podemos hacer, aquí podemos tener cualquier función, la que sea, ¿sí? Y recordarán que aquí en el eje horizontal pues poníamos la letra X y acá en el eje vertical poníamos f de X o en algunos casos la Y. Bueno, la letra que va aquí en el eje horizontal se llama variable independiente. ¿Sí? Independiente. Y la letra que va en el eje vertical, esta es la variable dependiente. Entonces, una función es explícita cuando la variable dependiente está despejada. ¿Cuáles son ejemplos de funciones explícitas? Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 1. Otro ejemplo, f de x igual a e a la x más seno de x. Otro ejemplo, f de x, por ejemplo, coseno de x más logaritmo de x. Es decir, son todas las funciones que hemos estado estudiando y de las cuales ya podemos sacar la derivada. Esa es una función explícita entonces, cuando la variable dependiente está despejada. ¿Cuál es la variable dependiente? La letra que está en el eje vertical. Ahora, ¿cuál es una función implícita? Bueno, una función es implícita cuando la variable dependiente no está despejada. La variable dependiente no está despejada. Ejemplos de funciones implícitas. Bueno, pues podemos ponerle x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. No sé, a la y igual a x al cuadrado menos xy. No sé, seno de y igual a coseno de x. Más de a la y. En todas estas, la variable dependiente, o sea, la letra que está en el eje vertical, pues no está despejada. Ahora, la pregunta del millón. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema de la derivada? Yo a una función implícita le puedo despejar la letra que está en el eje vertical, o sea, en este caso, la mayoría de las veces la letra y le puedo transformar en función explícita y luego pues derivo como siempre derivado. Bueno, ¿por qué nosotros escribimos de forma implícita? Sería la pregunta. Hay en realidad dos criterios importantes. El primer criterio es que cuando despejo, si es que puedo despejar la variable dependiente, el análisis se complica. Entonces, si puedo despejar, el análisis se complica. ¿Cómo es esto? Pongamos un ejemplo. A ver, pongamos como ejemplo este de aquí. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Entonces mi razonamiento dice, bueno, pues esto yo no puedo derivar así como está, tengo que despejar la letra que está en el eje vertical, la variable dependiente, que en este caso sería la y, entonces procedo a despejar. Entonces aquí sería y cuadrado sería igual a 25 menos x al cuadrado, y aquí tenemos nuestro problema. En el momento que yo despejo, trato de despejar la y, voy a tener dos opciones. Una con un radical positivo y otra con un radical negativo. Entonces aquí viene la situación. Bueno, pues, ¿a cuál le saco la derivada? ¿Cuál es la que tengo que considerar para mi análisis? Y vienen una serie de preguntas que
hacen complejo mi análisis. O sea, en otras palabras, si puedo despejar, se me complicó el análisis. Entonces, despejar la variable dependiente ya se vuelve problemático. El otro criterio, que es un poco más fácil de ver, es que no puedo despejar la variable dependiente. O sea, o es muy difícil o simplemente no se puede. Voy a poner no se puede despejar la variable dependiente. O es muy difícil. La variable dependiente. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo la función, por ejemplo, e a la y más 2 logaritmo de x más y al cuadrado menos x al cubo igual a la tangente de x por y más 2. Entonces observen, en esta ecuación despejar la y o la variable dependiente como que está medio complicado. De hecho, no sé si es que haya cómo hacerlo. Entonces, resumiendo, tenemos dos criterios por los cuales es mejor utilizar la forma implícita, o sea, no despejar la variable dependiente. El primero, el hecho de que se puede despejar, pero el análisis se complica. Y el segundo, de que simplemente no se puede despejar o tratar de despejar está muy complicado. Entonces, ahí tenemos estos dos conceptos importantes. El concepto de función explícita, cuando la variable dependiente, o sea, la letra que está en el eje vertical está despejada, y ya sabemos cuáles son esas funciones, ya hemos sacado la derivada y estamos muy familiarizados con ese tipo de funciones. Y ahora en cambio tenemos la implícita. En esta implícita, la letra que está en el eje vertical no está despejada. Entonces la intención es aprender a derivar estas funciones implícitas. Eso lo vamos a hacer pues en el siguiente video.